Al morir, era la esposa del gran canciller, una dama de primera fila de la corte. Todos en la capital me admiraban, diciendo que tras 30 años de matrimonio, compartía un vínculo profundo e inquebrantable con Yuan. Pero nadie sabía la verdad. El hombre con el que pasé toda mi vida me arrojó a un lado en cuanto morí. Me señaló y rugió. Has disfrutado de riqueza y gloria durante décadas, pero por tu culpa, mi Biyun desperdició su juventud. Mi espíritu vagó por la residencia del canciller, y solo entonces comprendí que todo había sido parte de su plan. Cuando abrí los ojos y me encontré renacido, me quedé mirando la carta en mi mano, momentáneamente aturdido. Mi madre me miró con semblante severo. ¿Te equivocas? ¿Qué es esto? Bajé la mirada y todo encajó. Había renacido el mismo día que Yuan comenzó su plan contra mí. En mi vida pasada, Yuan fingió encontrarme por casualidad en el jardín trasero. Era amable y refinado, sus palabras refinadas y elegantes, y me dejaron una profunda impresión. Después de eso sobornó a mi criada con la esperanza de intercambiar cartas secretas conmigo. Cuando mis padres descubrieron la correspondencia, admití ingenuamente que compartíamos afecto e incluso le rogué a mi padre que lo apoyara. Gracias a mí, Yuan se ganó la confianza de mi padre y rápidamente se convirtió en el estimado yerno de la familia Liang. Con el apoyo de nuestra familia, fue ascendiendo poco a poco hasta llegar al cargo de canciller. Solo tras mi muerte supe que siempre había amado a otra persona. Incluso después de mi muerte, llevó a esa mujer a la residencia del canciller y permitió que mi hijo la llamara madre. El pensamiento todavía me hace temblar. Ahora, la misma carta estaba de nuevo en mis manos, sin enviar esta vez, atrapada por mi madre antes de que pudiera salir de la habitación. Negué con la cabeza inmediatamente. Madre, alguien intenta incriminarme. Solo he visto a Yuan 2 veces e intercambiamos algunas palabras amables. Jamás enviaría cartas en secreto. Esta letra ni siquiera es mía, por favor, mírala de nuevo. Mamá la examinó con atención. Finalmente notó la diferencia. Mi letra era correcta y firme, cuidadosamente enseñada por un tutor privado. La letra de la carta, aunque pulcra, era claramente inferior. Nuestra familia es conocida por su legado académico. Cualquiera que imitara mi letra tendría que ser alguien cercano a mí. Mi madre lo entendió al instante. Dio un golpe en la mesa. ¿Cómo se atreve a falsificar una carta y difamar a mi hija con incorrecciones? Con un golpe sordo, Yuzhou, mi doncella personal, cayó de rodillas. Señora, por favor, perdóneme. Señorita, no quise ofenderla. Dijo que era talentoso y refinado. Solo le pregunté si quería responder. Entrecerré los ojos. Es alumno de mi padre. Hablé por cortesía. Y porque lo elogié una vez, creíste que podías tomar decisiones por mí. Destruir mi reputación. Dejar que la gente chismee hasta que me obliguen a casarme por vergüenza. La disciplina de la familia Liang siempre ha sido estricta. Una mancha así jamás se permitiría. La mirada de su madre se volvió aguda. Irrespetuoso y calumnioso con tu señora, alguien viene. 30 golpes y la venden. Unas matronas se adelantaron para apoderarse de Yuzhou. Aterrorizada, gritó, señorita, lo hice por usted. Por favor, perdóneme. No me atreveré otra vez. Di un paso al frente. Madre, ella me ha servido por más de 10 años. Por favor, perdónala una vez. No lo decía en serio. Pero claro, yo sabía que no era así. En mi vida pasada, Yuzhou siempre había admirado a Yuan. Tras seguirme a la casa de los Liang, se ofreció a calentarle la cama. Yuan la aceptó como sirvienta de su concubina. Pero Yuzhou no estaba satisfecha. Incluso me envenenó, lo que me hizo perder a mi primer hijo. Perdí a mi hijo. Pero después, Yuan mató a golpes a Yuzhou. Solo después supe que Yuan permitió deliberadamente que me hiciera daño porque no quería que yo diera a luz al primogénito de la familia Liang. Si ese fue el caso, esta vez debo calcularlo todo con cuidado. Mi madre me miró sin entender por qué perdonaría a una criada que había mordido la mano que la alimentaba. Le di una palmadita suave en la mano. Madre, no te preocupes. Sé lo que hago. Entonces levanté la cabeza y miré hacia abajo.
Se puede evitar la pena de muerte, pero el castigo no. 10 golpes, que sirvan de advertencia. 10 golpes ya bastaban para quebrar a una criada. Yuzhou gritó mientras la arrastraban y la golpeaban. Mi madre observó mi expresión. Solo cuando vio que permanecía tranquilo, finalmente creyó que no estaba protegiendo a Yuzhou. Cuando todos se fueron, me llevó aparte. Te equivocas, de verdad no tienes nada que ver con este Yuan. Madre, él solo es alumno de mi padre. Hijo de una concubina de una familia humilde. Poder estudiar con mi padre ya es la mayor fortuna de su vida. Es una lástima que su talento sea tan mediocre. Sonreí levemente. Que alguien así sueñe con la hija de la familia Liang simplemente significa que desconoce sus propios límites. Madre lo entendió de inmediato. En ese caso, ¿deberíamos pedirle a tu padre que busque una oportunidad para expulsarlo de la academia? No. Sigue siendo alumno de papá. Si lo despiden sin motivo, la gente chismorrea. En cambio, mamá y yo lo discutimos largo y tendido antes de llegar a un acuerdo. En mi vida anterior, mi lealtad a Yuan fue ciega. Le di todos los recursos y conexiones de mi familia de soltera. Así fue como ascendió tan rápidamente en la corte. Esta vez, me reservaría todo. Sin el apoyo de la familia Liang, quería ver hasta dónde podía llegar. En cuanto a mis padres, confiar en mí era lo más natural. Al regresar a mi patio, ascendí a Liu Tu a sirvienta de primera clase para que sirviera a mi lado. En mi vida pasada, mientras Yu Zhou se subía a la cama de Yuan, Liu Tu siempre me defendía. Después de que Yu Zhou se convirtiera en sirvienta de su concubina, ella constantemente la acosaba. Cuando perdí el embarazo fue Liu Tu quien corrió a llamar al médico. Y después de todo, cuando desperté, Liu Tu ya estaba muerta. Asesinada por Yu Zhou. Ahora que había regresado a ese momento, no pude evitar preguntarme de dónde había sacado Yu Zhou el coraje para atacar a mi gente. Pensándolo bien, debió ser porque Yuan lo permitió. Después de todo, a Liu Tu nunca le cayó bien. Señorita, Yu Zhou ha estado llorando y rogando por verla. En mi opinión, se lo merece todo. ¿Cómo se atreve a forjar una aventura secreta en su nombre? Liu Tu estaba furioso. Yo, sin embargo, simplemente sonreí. Deja que se recupere primero. Me verá pronto. Liu Tu vigila atentamente el patio trasero. Nadie puede entrar ni salir sin mi permiso. Sí, señorita. Liu Tu siguió mis órdenes. Yu Zhou lloró y se lamentó todo el día. Al ver que no venía, finalmente se quedó callada. 3 días después, Yu Zhou finalmente entró en mi habitación. En cuanto me vio, se arrodilló. Señorita. Yu Zhou sabe que se equivocó. Por favor, dame otra oportunidad. El joven maestro y te vio una vez y se enamoró a primera vista. Solo quería evitar que te perdieras un partido tan bueno, así que... Sus ojos estaban rojos mientras se inclinaba. Liu Tu la regañó de inmediato. ¿Cómo te atreves? El matrimonio de la señorita lo decidirán el amo y la señora. ¿Desde cuándo le corresponde a una sirvienta como tú interferir? Actuaste a ciegas y casi arruinaste su reputación. Yu Zhou se estremeció con odio en sus ojos. Abrió la boca, pero dejé mi taza de té y le dije en voz baja. Yu Zhou. Nunca pensé que te importara tanto Yuan. Incluso se nota que es un buen hombre, ¿eh? Yu Zhou conocía bien ese tono. Cuando me quedé callada, significaba que estaba realmente enojada. Señorita. Ya basta. Una vez que tus heridas sanen, preséntate en el patio exterior. Levanté la mano. No se atrevió a hablar de nuevo y se retiró. Liu Tu estaba desconcertado. Señorita, ¿por qué no la despide? Oí que ha estado maldiciendo a sus espaldas estos últimos días. No hay prisa. A ver con quién se encuentra esta noche. Liu Tu se quedó paralizada de la sorpresa. Sonreí. Sin Yu Zhou, y Yuan debía estar ansioso. Efectivamente, un rato después, Liu Tu llegó corriendo. Señorita. Yu Zhou se escabulló al patio trasero. Sonreí de nuevo y le pedí al mayordomo que trajera a varios guardias expertos en artes marciales. También mandé llamar a mi padre.
No quería molestarlo, pero este asunto requería su presencia. Al llegar al bosque de bambú, dos sombras se apoyaban una contra la otra. Yuan Lan, te amo. No debes traicionarme. ¿Qué dices? Mi amor por ti está atestiguado por el cielo y la tierra. Mientras me ayudes a ganarme el favor de la joven, te tomaré como mi concubina. En cuanto Yu Zhou oyó eso, se arrojó a sus brazos. Los dos susurraron íntimamente. Padre estaba detrás de nosotros, furioso. ¡Agarradlos! Su grito sobresaltó a la pareja entrelazada. Las antorchas se encendieron mientras el mayordomo Zhang guiaba a los guardias para rodearlos y sacarlos a rastras. Yu Zhou entró en pánico, cayó de rodillas y rompió a llorar en cuanto me vio. La señorita Liu Tu dio un paso adelante y la abofeteó con fuerza. Yu Zhou. Eres una auténtica desagradecida. Primero te haces pasar por la señorita para tener una aventura, luego usas su nombre para conocer a este hombre, y ahora incluso sueñas con subirte a su cama. Te atreves a arruinar su reputación una y otra vez. La furia de mi padre estalló. Y Yuan apartó a Yu Zhou de inmediato. Señor. Señor. Por favor, déjeme explicarle. No hace falta. Lo oí todo. La voz de papá era fría. La familia Liang es una familia de eruditos. Ya que valoras tanto a esta criada, te la entregaré. Y de ahora en adelante no vuelvas por aquí. Que alguien acompañe a Yuan de vuelta a su casa. Mi padre se volvió hacia el mayordomo. Y yo escribiré a la Academia Bailu. Nuestros lazos como profesor y alumno se rompieron. Y Yuan se quedó paralizado. Su rostro palideció. Quería una carrera oficial. Sin la academia, ni siquiera podría presentarse a los exámenes imperiales. Su padre era un gran tutor con innumerables alumnos. Y Yuan había confiado en la recomendación de su padre para ingresar a la Academia Bailu. Escribir esa carta ahora le impediría por completo el acceso a los exámenes. Y Yuan se arrodilló de inmediato. Señor, todo es por culpa de esta miserable criada. Me sedujo. Solté una risa fría. Y Yuan, eres un completo ingenuo. Mi doncella te es devota, cualquiera con ojos puede verlo. Ahora que te la han regalado como una preciada compañera, ¿no es maravilloso? Arqueé una ceja. Si te aferras más, me temo que la academia podría dejar de darte la bienvenida. Y Yuan finalmente comprendió que la familia Liang tenía la intención de romper todo vínculo con él. Miró con furia a Yu Zhou, pero ella solo se iluminó con una alegría salvaje. Al poder estar al lado de Yuan, ¿cómo no iba a estar encantada? Mi padre ordenó que escoltaran a Yuan y también arrastró a Yu Zhou. Le ordené a Lu Tu que los siguiera para despedirlos como era debido. A la mañana siguiente los rumores se habían extendido por toda la capital. El joven amo de la familia y fue descubierto reuniéndose en secreto con la criada de la casa Liang a medianoche. La familia Liang decidió no insistir en el asunto e incluso le regaló a la criada. Historias de amor entre eruditos y sirvientas aparecieron en los libros de cuentos, pero cuando sucedió en la vida real, no fue más que una mancha en la reputación de Yuan. Las familias prominentes valoraban su nombre por encima de todo. Alguna vez se le auguró a Yuan un futuro brillante. Si aprobaba el siguiente examen imperial y obtenía el primer puesto en las 3 rondas, sería fácil que las familias adineradas lo reclutaran como yerno. Pero ahora deseaba a una sirvienta con estatus de esclava. No era romance, era una desgracia. Lu Tu me contó todos los detalles. No pude evitar reírme fríamente. ¿Así que esto es todo lo que se necesita para derribarte, Yuan? En esta vida cortaré cualquier camino que intentes tomar. Señorita, malas noticias. Y Yuan exige verte, incluso afirma tener algo tuyo. El mayordomo entró corriendo sin aliento. Fruncí el ceño. ¿De qué habla? Déjalo entrar, no. Llévalo al recibidor. Me dirigí allí con las criadas mayores y los asistentes. En cuanto Yuan me vio, un destello de resentimiento se dibujó en sus ojos, pero rápidamente forzó una sonrisa. Te equivocas. Yuan, dije con frialdad, deberías llamarme señorita Liang. No se enojó. En cambio, sacó un pañuelo de su túnica.
Te equivocas, este es tu pañuelo. Lo reconoces, ¿verdad? Me quedé paralizada. ¿Cómo llegó este pañuelo a sus manos? Al ver mi expresión, Yuan lo guardó y se burló. En 3 días vendré a proponerte matrimonio. Si te niegas, no me culpes por lo que sigue. Riendo triunfalmente se dio la vuelta y se alejó. Detrás de mí, Liu Tu estalló. Desvergonzada. Señorita, ¿qué hacemos ahora? Ese pañuelo sí que era mío. Yu Zhou debió haberlo robado antes, planeando esto mucho antes de hoy. Ella se lo había entregado, acorralándome por completo. Pero si me dejaba acorralar por este truco, vivir 2 vidas sería un desperdicio. Lo urgente ahora era ocuparme del pañuelo. Robarlo o arrebatarlo por la fuerza solo empeoraría las cosas. En cuanto lo exhibiera públicamente, mi reputación quedaría arruinada. Fui directo a ver a mi hermano mayor. La familia Liang tenía negocios por toda la capital, y el establecimiento más exitoso era el pabellón Jingtu, nuestra prestigiosa tienda de bordados y seda. Cuando mi hermano se enteró de que Yuan se atrevió a amenazarme, se puso furioso. Ese cabrón. Te equivocas, no te preocupes, tu hermano se romperá las piernas. Lo agarré rápidamente. Hermano, si le rompes las piernas se beneficia. Mientras tanto, mi nombre quedará arruinado. Tengo un plan, ve al pabellón Jingtu y pídeles a las bordadoras que me ayuden. Susurré algunas frases. Los ojos de mi hermano se iluminaron al instante. Excelente idea. Déjamelo a mí. Con la ayuda de mi hermano, no tenía nada que temer. Una vez resuelto el asunto del pañuelo, llevé a Lutu conmigo. En mi vida anterior, la mujer que Yuan anhelaba era Biyun. La segunda hija de la familia Tu Biyun. Ella lo esperó durante décadas, contenta de seguir siendo su querida amante fuera de casa. Era su preciada luz de luna, su obsesión de toda la vida. Esta vez pretendía avivar esa obsesión. Ninguna mujer toleraría que su amado pasara décadas al lado de otra mujer. Me negaba a creer que Tu Biyun fuera inmune a los celos. Al llegar al pabellón Feiyong, vi a Yuan, mi mejor amiga, saludándome. A su lado estaba la hija legítima de la familia Tu Mingzhou. Y detrás de ellos, vestida con un vestido blanco como la luna, caminaba la propia Tu Biyun. Parecía gentil y recatada, la imagen misma de una joven de buena cuna. Te equivocas. Yuan me jaló a su lado. He oído que últimamente estás mejor. Totalmente recuperado. Mucho mejor. Pero la casa ha sido un caos. Mi padre tiene un alumno que se enamoró de mi criada. Han estado teniendo una aventura secreta. Suspiré débilmente. Tu Mingzhou se animó de inmediato. Miré a Tu Biyun y noté un destello de malicia en sus ojos. Hay gente que tiene un corazón muy superficial. No puedo creer que alguien se fije en ese tipo de hombre, se burló Yuan. Tu Mingzhou rió suavemente. Quizás de verdad le guste. De lo contrario, la señorita Liang no le habría regalado a su criada. Me tapé la boca con una leve sonrisa. En efecto, una criada jamás podría convertirse en una esposa adecuada. Pero si fuera una segunda hija de buena cuna y de una familia respetable, podría serle muy adecuada. Yuan resopló. Ese hombre codicioso. Mejor no hablemos de él. ¿Qué platos tiene hoy el pabellón Feiyong? Tu Biyun aprovechó la ocasión para decir que se sentía mal y se disculpó. Tu Mingzhou chasqueó la lengua. Siempre fingiendo ser una belleza frágil. Como si la familia Tu la matara de hambre. ¿A quién intenta impresionar? Claramente la familia Tu no era armoniosa. Tu Biyun se aferraba a Yuan con todas sus fuerzas. Yuan y yo intercambiamos sonrisas cómplices. Ella era la mujer que le gustaba a mi hermano. Naturalmente me apoyaría. Hoy había ayudado a invitar a las personas adecuadas para el drama. Después de comer y beber bien, Yuan y yo volvimos a casa en el mismo carruaje. Solo entonces supo toda la historia de Yuan. Su reacción fue instantánea. Ese sinvergüenza. Un sapo sarnoso soñando con un cisne. Déjame romperle las piernas. No pude evitar reírme.
¿Por qué hablas igual que mi hermano? Eso se llama comprensión perfecta. Resopló y se abalanzó para hacerme cosquillas. Terminamos riéndonos hasta que nos dolieron los costados. Era la primera vez desde mi renacimiento que reía tanto. En esta vida estaba decidida a ser feliz. 3 días después, In-Yuan llegó a la residencia Liang en un desfile ruidoso, tocando gongs y tambores, acompañado de gente para proponer matrimonio formalmente. El mayordomo y los sirvientes los bloquearon en la puerta. Yo ya estaba preparado. Hoy le quitaría a In-Yuan hasta el último ápice de dignidad. Al salir, In-Yuan me hizo una reverencia con un tono aparentemente sincero. Te equivocas, he venido especialmente hoy a pedir tu mano. ¿Por qué tu familia se niega a dejarme entrar? ¿Qué significa esto? In-Yuan, no te pases, dije con frialdad. Te equivocas, tú y yo nos tenemos afecto desde hace mucho tiempo, dijo en voz alta, asegurándose de que todos lo oyeran. Ya hablé con tu criada más cercana el otro día para resolver el asunto de mi propuesta. Pero ahora has cambiado de opinión y la has obligado a casarse conmigo en tu lugar. ¿Cómo pudiste hacer semejante cosa? Volvió a alzar la voz. Sé que me menosprecias porque aún no he aprobado los exámenes. Pero estoy a punto de posar para ellos. He venido hoy a proponerles matrimonio precisamente para tranquilizarlos. No los decepcionaré. En cuanto a Yuzhou, ya la vendí. In-Yuan fue cruel. En cuanto abrió la boca, afirmó que yo era el caprichoso, acusándome de la nada y como si nada, añadió que ya había vendido a Yuzhou. Despiadado y despiadado, igual que en mi vida anterior. La multitud y nosotros empezamos a susurrar. No esperaba que la señorita Liang fuera así. Exactamente. Es tan guapa, pero lo desprecia por ser pobre, se divierte con él en privado y luego le impone su criada. He oído que In-Yuan es alumna del maestro Liang. Debieron de haber estado mal hace mucho tiempo. Lu Tu no lo soportó más. Se abalanzó sobre él y le escupió. Papá, sinvergüenza, sinvergüenza. Primero te comiste a la criada de Nuestra Señora. La señorita no insistió en el asunto. Incluso te entregó a esa criada. Y ahora te atreves a aferrarte a Nuestra Señorita. Deberías mirarte al espejo y ver quién eres. ¿Qué derecho tienes a proponerle matrimonio? ¿Y te atreves a decir semejante porquería? Sus palabras fueron como una tormenta. Nuestra Señorita solo te ha visto 3 veces en total. Cariño mutuo. En tus sueños. En cuanto a ti, nuestro maestro no vio en ti integridad y te expulsó de la casa cuando eras estudiante hace mucho tiempo. Si no te vas ahora, te denunciaré ante las autoridades. La rápida diatriba de Lu Tu hizo que el rostro de In-Yuan se enfureciera. Los espectadores a su alrededor quedaron atónitos y comenzaron a señalarlo y susurrar sobre él. In-Yuan resopló con fuerza y sacó un pañuelo de su túnica. Mira. Esto es algo que lleva consigo en todo momento. Su nombre está bordado. Hace tiempo que tiene una relación secreta conmigo. No pude evitar reírme levemente. Los espectadores también estallaron en carcajadas. Solo entonces In-Yuan sintió que algo andaba mal. ¿De qué te ríes? Este pañuelo sí que es suyo. Gritó. Lo desdobló por completo y lo levantó para que todos lo vieran. Como resultado, la risa a su alrededor solo se hizo más fuerte. Deja de reírte. ¿De qué te ríes? Gritó de nuevo. Se ríen de ti, espetó Lu Tu. Agitas un pañuelo y crees que basta con proponerle matrimonio a una joven noble de una casa oficial. No tienes vergüenza. Estás diciendo tonterías, gritó In-Yuan con las mejillas ardiendo. In-Yuan, dije con ligereza, este pañuelo es el último modelo de moda en la capital. Yo también tengo uno. Sí, yo también tengo uno. Una de las jóvenes del público intervino. ¿Y yo? Las jóvenes y las mujeres casadas que observaban la escena sacaron sus propios pañuelos. El diseño era exactamente igual al que él tenía en la mano, cada uno con el nombre de su dueño bordado, y la tela era idéntica a la mía. ¿Ves? Este patrón es popular en toda la ciudad ahora. Y In-Yuan ni siquiera lo sabe. Así es. Compras un pañuelo cualquiera en la calle y quieres pegarte a una dama respetable.
Como si fuera tan fácil. Un sapo soñando con comer carne de cisne. Ya te han entregado a su criada, y aún así no la sueltas. ¡Qué descarado! Y se hace llamar erudito. Alguien se burló. Con razón el maestro Liang lo expulsó. Es un perro despiadado y su codicia no tiene límites. Al ver que el rostro de Yin Yuan se ponía rojo como la sangre, solté una risita fría y saqué mi propio pañuelo de mi túnica, agitándolo perezosamente en su dirección. El rostro de Yin Yuan se puso gris como la ceniza. Por fin, se dio cuenta de que lo habían engañado. Tú me tendiste una trampa. Gruñó. Mi expresión se ensombreció. Yin Yuan, delante de todos estos testigos, has calumniado mi reputación. Que alguien informe de esto a las autoridades. Si tienes algo más que decir, puedes explicárselo al Tribunal de Revisión Judicial. Mi padre regresó de la corte justo en ese momento y vio el alboroto en la puerta. Soltó un bufido frío. Al mismo tiempo el funcionario y también llegó a casa. Nuestra gente detuvo su palanquín en la intersección y lo obligó a desviarse más allá de nuestra puerta. Al ver lo que había hecho su hijo, se puso furioso. Saltó del coche y le dio una fuerte bofetada a Yin Yuan. Luego se inclinó ante su padre. Le pido disculpas, gran tutor Liang. No he educado bien a mi hijo. Lo llevaré a casa enseguida. El padre respondió con una sonrisa fría. Al ver su expresión, el oficial y volvió a patear a su hijo, presa del pánico, y estaba a punto de llevárselo a rastras cuando llegó el mayordomo con funcionarios del Tribunal de Revisión Judicial. Tras enterarse de las acciones de Yin Yuan y ver cuántos plebeyos estaban dispuestos a testificar, los funcionarios se lo llevaron para interrogarlo, como era de esperar. El oficial, y abrumado por la humillación y la ira, se desmayó en el acto. Yin Yuan había difamado mi nombre e intentó forzar un matrimonio con artimañas. El padre, junto con varios funcionarios civiles y los rivales políticos de la familia, y en la corte, presentaron memoriales. Sus informes inundaron el palacio como copos de nieve. El emperador estaba furioso. Yin Yuan fue sentenciado a 30 fuertes azotes y se le prohibió participar en más exámenes imperiales. El funcionario y perdió 1 año de salario y fue confinado en su casa. Al enterarme de la noticia, no pude evitar sonreír. Por fin pude respirar con tranquilidad. Cuando mis padres supieron lo que había planeado, se les puso la piel de gallina. Te equivocas, eres demasiado atrevido, me regañó mi madre. Si tu hermano no hubiera ayudado a tiempo. Si esos pañuelos no se hubieran terminado, ¿qué habría pasado? No veo ningún problema, dije con calma. Si no se hubieran terminado a tiempo, habría mandado a alguien a romperle las piernas y cortarle la lengua. En cualquier caso, jamás lo habría dejado salir de aquí. Cuando terminé de hablar, mi padre y mi madre me miraron en silencio, atónitos. Entonces, de repente, mi padre se echó a reír. ¿De verdad eres como tu tío? Cuando le propuse matrimonio a tu madre, tu tío también gritó, rompiendo las piernas. Mi madre lo fulminó con la mirada. No digas esas cosas delante del niño. No pude evitar reírme, pero sabía que este asunto estaba lejos de terminar. La familia y la familia tú no lo dejarían pasar tan fácilmente. Pensándolo bien, en mi vida anterior, la segunda hija de la familia tú no había sido particularmente favorecida. Aún así, estuvo dispuesta a permanecer al lado de Yin Yuan como amante externa durante décadas. Para que una familia estuviera dispuesta a expulsar a una hija secundaria para que el mundo la divulgara, solo podía haber una razón: se habían beneficiado de ello. Recordé que en mi vida pasada, cuando Yin Yuan ostentaba un gran poder, sus primeros apoyos fueron la familia Tu. Claramente habían llegado a un acuerdo. De lo contrario, jamás habrían permitido que Tu Biyun permaneciera fuera con él durante décadas. Pensando en esto, envié a Lutu de nuevo a difundir rumores. Yin Yuan ya se había convertido en el hazmerreír de todos, pero seguía siendo miembro de la familia. Con su reputación arruinada, ninguna familia respetable casaría a su hija con él. Pero Tu Biyun era diferente. Siendo la segunda hija de la familia Tu, al casarse con un miembro de la familia, esta pieza de ajedrez desechada era aún mejor que ser enviada como concubina a algún viudo. Mi gente mencionó accidentalmente ciertas cosas donde Tu Biyun podía oírlas,
haciéndole creer que casarse con un miembro de la familia y le permitiría obtener el control total sobre Yuan. Para Tu Biyun, convertirse en la esposa del joven amo de la familia, y era mucho mejor que vivir como la segunda hija ignorada de la familia Tu. Para ella, Yuan era el mejor hombre que podía conseguir. De lo contrario, su destino era simplemente ser arrojada a la casa de un anciano como concubina. En la noche del festival de la séptima noche, Tu Biyun hizo su jugada. La emperatriz viuda ofrecía un banquete de contemplación de flores. Todos los hombres y mujeres solteros de la capital estaban invitados. Me vestí con sencillez y llegué con Yuan, paseando tranquilamente para contemplar las flores. Poco después se extendieron rumores entre la multitud, algo había sucedido. Envié discretamente a Lutu a investigar. Se fue solo un instante antes de regresar a toda prisa, guiñándome un ojo. Señorita, alguien se ha dado cuenta. Chasqueé la lengua. No esperaba que Tu Biyun fuera tan atrevido. Poco después, uno de los asistentes principales de la emperatriz viuda se apresuró a informar. La emperatriz viuda no se enojó. En cambio, sonrió. Es comprensible que los jóvenes actúen con tanta pasión y temeridad. En ese caso, deberíamos convertir esto en algo auspicioso. Traigan a la señora y a la señora Tu. En cuanto dijo eso, todos lo entendieron. La familia y la familia Tu probablemente se convertirían en suegros. Estaba con Yuan entre la multitud. Ella frunció el ceño. Un sinvergüenza como Yuan. Tu Biyun se está degradando. Tu Mingzhou, ¿qué harás ahora? Tu Mingzhou frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con «qué haré»? Las damas nobles de los alrededores se unieron a la burla. A tu hermana menor la pillaron reuniéndose en secreto con un hombre. ¿Cómo se casarán las dos hijas después de esto? Aunque ambos sientan algo el uno por el otro, ¿no es esto demasiado indecente? Tu Mingzhou se sonrojó. Incapaz de soportar la humillación, se dio la vuelta y huyó, dejando tras de sí estallidos de risa. Yuan y Tu Biyun fueron arrastrados fuera con la ropa desaliñada. En cuanto Yuan me vio, se quedó paralizado, y el odio brilló en sus ojos. Le dediqué una leve sonrisa. Cuando me usó en mi vida anterior, ¿se imaginó alguna vez que un día sería avergonzado de esta manera? La señora y la señora Tu intercambiaron miradas, como si hubieran tragado moscas. Lo que dijera la emperatriz viuda después no me importaba. Su matrimonio ya estaba decidido. Su reputación ya estaba arruinada. Durante el banquete de flores de la emperatriz viuda, ambos se habían colado en el patio trasero, solo para ser descubiertos por una joven noble. La joven se desmayó en el acto. Para suavizar las cosas, la emperatriz viuda le regaló una horquilla de oro. Luego le regaló a Tu Biyun un collar de perlas como regalo de bodas. Tu Biyun estaba encantada. Solo sonreí levemente. La emperatriz viuda sabía cómo recompensar, consolidando un embarazo secreto con un solo gesto. Cualquiera con ojos podía ver que la figura de Tu Biyun ya no era delgada. Su cintura era más ancha, su expresión más sensual, de esas que solo aparecen tras perder la inocencia. Yuan cometió la insensatez de ensuciarse con ella durante el banquete imperial. Con razón las otras casas nobles les tenían expresiones tan desagradables. Tras el banquete se llevaron a Tu Biyun a rastras. La señora Tu la abofeteó en cuanto llegaron al carruaje. Tu Biyun sollozaba dentro. No pude evitar reírme. En mi vida pasada, Tu Biyun había permanecido al margen como amante de Yuan durante décadas. Yuan la apreciaba tanto, quién sabe cuánto de mi dote habría depositado en sus manos. Ahora que se iba a casar, me preguntaba cuánta dote le daría la familia Tu. Liang Yurong. Fuiste tú. ¿Verdad? La voz de Yuan sonó de repente detrás de mí. Lutu se puso delante de mí. Yuan, ahora tienes una esposa virtuosa. ¿Por qué sigues molestando a nuestra señorita? Liang Yurong. Yuan, dije con suavidad, no te conozco. Si vuelves a calumniarme, no dudaré en recurrir al Tribunal de Revisión Judicial. La última vez que el tribunal lo interrogó, la familia y casi se arruina sobornando a la gente para evitar que le dejaran las piernas lisiadas. Conociendo demasiado bien el poder de la familia Liang, Yuan solo me miró con fiereza antes de huir.
Pero no tenía intención de dejarlo salir tan bien librado. Mi primer hijo había muerto, y la sangre inundaba el suelo. Ese solo recuerdo fue suficiente para atormentarme durante toda mi vida. Y Yuan, esto era solo el comienzo. El emperador le había prohibido participar en los exámenes, cortándole el camino hacia el progreso. Sin embargo, de alguna manera, logró ascender al instante y se convirtió en asesor del cuarto príncipe. Conocía sus habilidades mejor que nadie. Este repentino aumento no fue natural. Algo andaba mal. Fui al estudio. Mi padre y mi hermano mayor acababan de regresar y me hicieron señas para que me acercara. El emperador aún era joven y fuerte, pero el panorama político era caótico. La lucha por el trono se intensificaba cada día. Nuestra familia Liang no se dividió en facciones. Lo entendí bien. Aunque era hija, mi padre nunca me ocultó estos asuntos. Al hablar abiertamente ahora, nos recordaba que no debíamos dejarnos manipular. Pero en mi vida anterior, eso fue exactamente lo que sucedió. Por culpa de Yuan, nuestra familia se vio obligada a aliarse con el cuarto príncipe. Pero el momento no coincidió. En mi vida pasada, a estas alturas, ya me había casado con Yuan. Poco después llegaron los exámenes imperiales. ¿Exámenes? Me quedé paralizado. ¿Te equivocas? ¿Qué pasa?, preguntó mi hermano. Me puse firme. Habrá trampas en los exámenes. Papá se quedó atónito. ¿Qué dijiste? Padre, el caso de trampas será enorme, muchos estarán implicados. Le conté todo de mi vida pasada. Mi padre se quedó atónito. Mi hermano se quedó sin palabras hasta que finalmente logró murmurar. No me extraña que reaccionaras con tanta vehemencia contra Yuan, incluso lo empujaras hacia tu Biyun. Y pensar que eras un ingrato. En nuestra vida pasada, en nuestra familia, apreté los puños. En mi vida anterior, Yuan devastó a nuestra familia. Ninguno de nosotros tuvo un buen final. Padre y madre murieron exhaustos, sumidos en la desesperación. Mi hermano murió de una enfermedad mientras gestionaba asuntos externos. Pero ahora que lo recuerdo, no era posible que simplemente enfermara y muriera. Aún era joven. Y Yuan estaba a su lado. ¿Cómo podía un joven sano morir de una enfermedad repentina y misteriosa? En mi vida pasada, todos los que rodeaban a mi hermano habían sido enviados por Yuan. En la familia de mi madre, ninguno de nosotros tuvo una muerte pacífica. El pensamiento me atravesó el pecho como una cuchilla. Padre, dije, Yuan ya se ha aliado con el cuarto príncipe. Esta vez actuó antes, pero debemos adelantarnos. Debemos anular el caso de fraude. Mi padre fue tutor imperial, e innumerables funcionarios fueron sus alumnos. En aquel entonces el escándalo de fraude no lo involucraba directamente, pero varios de sus alumnos fueron implicados y castigados. Yuan había ascendido rápidamente debido a esa agitación. Tras la ascensión al trono del cuarto príncipe, Yuan se convirtió en su consejero más valioso. Pero esta vez no. No debe volver a saborear ese triunfo. Padre y mi hermano intercambiaron una mirada. Déjanos este asunto a nosotros. No tienes que involucrarte más, dijo mi padre. Te equivocas. Nos encargaremos de todo lo relacionado con la familia y no dejaremos que vuelvas a caer en ese abismo. Lo entendí. Temía que el odio me cegara y me llevara a cometer errores imprudentes. Pero las cosas ya habían llegado tan lejos. No había vuelta atrás. Durante días mi padre y mi hermano trabajaron sin descanso. Los hombres entraban y salían de la casa a todas horas. Lu también me vigilaba e informaba de todo lo que veía. A medida que se acercaban los días de los exámenes, me ponía cada vez más nerviosa. Temía que el escándalo estallara demasiado pronto. Pero por suerte todo permaneció en calma hasta el final. Cuando mi hermano vino a verme estaba bordando. Su rostro se iluminó en cuanto me vio. Te equivocas, ya está. Arqueé una ceja. ¿Qué pasó, hermano? Los exámenes, tal como dijiste, alguien hizo trampa. Pero mi padre, yo y varios funcionarios lo discutimos. Cambiamos los exámenes actuales por los de reserva y aumentamos las inspecciones.
Y efectivamente pillamos a varios ingenuos lo suficientemente atrevidos como para intentarlo. Ya se los llevaron para interrogarlos. Tomó un sorbo de té y preguntó en tono de broma, ¿adivina quién fue el cerebro? Sonreí. Por tu tono, debe estar relacionado con Chi Yuan. Era la familia Tu. La familia Tu. Por fin lo recordé. En mi vida anterior, nuestra familia Liang había sido la implicada. Ahora, la familia Tu nos había quitado el puesto. Por supuesto, Chi Yuan también estaba involucrado. Tras usar a nuestra familia para ascender, se volvió contra nosotros, usando el escándalo como excusa para debilitarnos. ¿Cómo podría compararse un tutor imperial con la noble posición que Chi Yuan obtuvo posteriormente? Ahora, Toderan había sido arrestado y encarcelado. Tu Biyun, al ser ahora la esposa de Chi Yuan, se encontraba temporalmente intacta. En ese momento Lutu irrumpió apenas conteniendo la risa. Al ver a mi hermano, hizo una reverencia rápida, pero su rostro brillaba de alegría. ¿Qué pasa? Bromeé. Parece que te tragaste un tarro entero de miel. Lutu estalló. Señorita, señorita. Chi Yuan y Tu Biyun se pelearon en la calle. ¿Qué? Parpadeé. Luché. Chi Yuan la había lastimado, ¿cómo pudo haberla golpeado? Discutieron el caso de engaño. Tu Biyun quería visitar a su madrastra, pero Chi Yuan la detuvo, diciéndole que debían evitar sospechas. Tu Biyun lo reprendió por ser cruel. Chi Yuan dijo que su familia era inútil, que lo estaba hundiendo y le había costado su puesto. Se gritaron en plena calle. Ahora pelean con tanta fiereza que nadie puede separarlos. Los ojos de Lutu se curvaron como medialunas. Miré su monedero arrugado y arqueé una ceja. ¿Qué hiciste esta vez? Debió de costarte un ojo de la cara. No, no. Simplemente compré un pequeño refrigerio mientras escuchaba la historia y les conté a algunas tías y abuelas lo que había pasado hoy. Parecía enormemente satisfecha consigo misma. No pude evitar reírme. Para mañana, esta historia se extendería por toda la ciudad. La reputación de Chi Yuan se deterioraría aún más. Con una esposa como Tu Biyun, Chi Yuan jamás volvería a levantar la cabeza. Mi hermano resopló. Por este caso, Chi Yuan no solo no logró hacerse famoso, sino que por apostar por el caballo equivocado, el cuarto príncipe lo echó. Ni siquiera un escriba lo contrataría ahora. Lo miré. Así que fue obra tuya. No. Solo mencioné algunas cosas. Todos saben que tiene mala reputación. ¿Quién se atrevería a contratarlo? Si hasta el cuarto príncipe lo rechaza, ¿quién más lo valoraría? Sonreí y no discutí. En mi vida anterior, Chi Yuan ascendió pisoteando a mi familia, porque mi padre y mi hermano lo apoyaban, y porque yo lo ayudaba entre bastidores. Pero en el fondo, era un hombre mediocre. En esta vida, no era más que un peón desechado. Sin conexiones, sin poder y con solo la escasa dote de Tu Biyun, ¿qué podía lograr? Sobre todo ahora que su familia estaba implicada y se desmoronaba. Él era solo un erudito frágil. Sus hombros eran demasiado débiles para cargar nada, sus manos demasiado blandas para levantar nada. ¿Qué futuro podría tener? Estaba de muy buen humor. Elegí un día propicio y llevé a Lutu al templo de la montaña para ofrecer incienso y orar por mi familia. Pero en cuanto salí de casa, una sensación de inquietud me invadió el pecho. Le advertí a Lutu que se mantuviera alerta. El templo estaba lleno de fieles. El aire era denso, así que me escabullí a un salón trasero para descansar. Lutu fue a preparar té. Pero en cuanto entré en la sala de meditación, percibí una fragancia extraña. Y todo se oscureció. Justo antes de perder el conocimiento, vi vagamente una silueta, y Yuan. Un miedo gélido me invadió el corazón. Al despertar, abrí los ojos y vi una figura familiar a mi lado. Mi expresión se endureció. ¿Y Yuan? Mis dedos apretaron suavemente la horquilla escondida en mi manga. Y Yuan tembló y se giró. Al verme despierto, sonrió. Te equivocas. Al fin te esperé lo suficiente. Y Yuan, estás loco. No se oía ningún ruido afuera. Seguíamos en la sala de meditación.
Y Yuan se había atrevido a drogarme. Verdaderamente cruel. Los ojos de Yuan ardían al acercarse. No tengas miedo. Una vez que el arroz esté cocido, me convertiré en el querido yerno de la familia Liang. Entonces tú y yo lo haremos. Genial. Levanté la mano y le di una bofetada fuerte. Sigue soñando. Nunca estaré contigo. Ya tienes 2 billón. Y Yuan se apresuró a explicar, no. En nuestra última vida, fuiste mi esposa. Fuimos marido y mujer durante 30 años. Apenas estamos empezando de nuevo, ¿qué tiene de malo? Se me heló el corazón. Él también renació. Y Yuan, te equivocas. Nunca habrá nada entre nosotros. No. Eres mi esposa. Yo era el primer ministro. Solté una risa fría. En cuanto se inclinó, le di una patada en el pecho. No eres digno. En mi última vida, después de mi muerte, trajiste a 2 billón a la casa, la elevaste al trono de la esposa principal y obligaste a mi hijo a llamarla madre. Drenaste a toda mi familia hasta los huesos, y ahora quieres reconciliación. Y Yuan, sigue soñando. La locura brilló en sus ojos. Así que tú también renaciste. Sabía que no era un sueño. ¿Sientes algo por mí? Nos conocimos hace 30 años, ese cariño no era fingido. Te equivocas, simplemente me sentía demasiado sola. Tu billón solo era alguien que me calentaba la cama. Siempre fuiste a quien más amé. Me burlé. ¿A quién más amabas? Entonces, ¿estás admitiendo que tu billón era una mujer barata? Sí. Lo era. Ella se convirtió voluntariamente en concubina. ¿Cómo podría compararse contigo? Y Yuan estaba desesperado. Las 2 familias estaban arruinadas, el cuarto príncipe lo abandonó y la familia Liang ya no lo necesitaba. No le quedaba ningún respaldo, solo yo. Se abalanzó. Apreté la horquilla con más fuerza. Pero en ese momento un palo pesado lo golpeó. 2 billón se abalanzaron sobre él, gritando y blandiendo el palo con todas sus fuerzas. Bestia despiadada. Maldito bastardo. Si soy una mujer tacaña, ¿en qué te conviertes? Y Yuan se protegió la cabeza y retrocedió tambaleándose. Observé con frialdad cómo Lutu entraba con nuestra gente, rodeándome con su protección. Desde el momento en que presentí que algo andaba mal, le ordené a Lutu que trajera guardias. Dejé deliberadamente que Yuan revelara su verdadero rostro e informé a Tu Billún para que escuchara cada palabra. Enfurecida atacó con furia ciega, pero seguía siendo una mujer, su fuerza no era rival para él. Y Yuan le arrancó el palo y se lo clavó en el abdomen. 2 billón se desplomaron con la sangre acumulándose bajo ella. Había sufrido un aborto espontáneo. Los oficiales irrumpieron y lo inmovilizaron contra el suelo. Se retorció violentamente gritando que era el primer ministro, pero nadie escuchó sus disparates. Tu Billún perdió demasiada sangre. Ella se había ido antes de que llegaran al médico. Y Yuan había matado a golpes a su esposa legal. Como su matrimonio había sido otorgado por la emperatriz viuda y apenas llevaban mucho tiempo casados, su furia conmocionó al palacio. Exigió un castigo severo. El emperador lo interrogó personalmente. Y Yuan fue condenado a muerte por decapitación. El día de la ejecución, fui a verlo con mis propios ojos. Su mirada estaba vacía hasta que me vio. Entonces de repente forcejeó desesperado por hablar, pero la mordaza que le habían puesto en la boca lo silenció. Cuando la espada bajó, su cabeza cayó al suelo. Exhalé suavemente. Por fin había terminado. En esta vida, me vengué a mí misma y a mi familia. De ahora en adelante viviría para mí. El futuro de una mujer no está en manos de un hombre. Caminaría 1000 millas y vería todo el esplendor que el mundo tiene para ofrecer. Fin.